Hey Meta, mandar una foto a Cerebro en WhatsApp. En WhatsApp, enviar la foto a Cerebro. Sí, Cerebro. También dijo máscara roja japonesa de Oni con cuernos dorados en pared. se hizo. Las Ray-Ban Meta pueden ser muy potentes, pero tienen un gran problema. Aquí en Latinoamérica no se puede usar su inteligencia artificial. Por eso salir de las plataformas de Meta nos permite tener mayor libertad de creación y control. Hoy te voy a enseñar cómo conectar Gemini con las Ray-Ban Meta. Y así podrás describir las fotos que tomamos directamente con los lentes. Para eso, toda la información recopilada la mandaremos hacia WhatsApp, donde estará nuestro cerebro IA. Existen ya varios métodos para conectar tecnologías usando el SDK de los lentes, pero decidí ir por el flujo más comunicacional, aprovechando que los mensajes de WhatsApp son anunciados en los Smart Glasses. Esta es la lógica. Tomamos una foto, la enviamos a WhatsApp y en WhatsApp se codifica la imagen y luego se describe la imagen. Para conectar Gemini en la Ray-Ban Meta vamos a utilizar WhatsApp, la plataforma llamada Make, Twilio y por supuesto Gemini. Antes de iniciar, entiendo que ya tienes descargado Meta AI y has configurado tu Ray-Ban Meta. Es importante que tengas activado el Hey Meta, el idioma y voz esté en español, y por supuesto en comunicación tengas conectado WhatsApp. Así debes tener la configuración. Ahora sí, ya estamos. Comenzamos con Twilio. Entramos a la plataforma y creamos una cuenta de prueba. Twilio nos permitirá comunicarnos con WhatsApp y además nos dan un número de celular de práctica. Claro, con ciertos límites de conexión, pero fundamentales para el proyecto. Lo primero que haremos es activar el número de prueba. Luego, abajo estarán los datos de la cuenta. Guárdalos porque son importantes para la conexión. Otro punto importante es crear una cuenta de Make. Make es una plataforma de automatizaciones. Aquí de hecho estará el cerebro del proyecto. Luego de haber creado tu setup inicial, vamos a conexiones y haremos nuestro primer flujo. Este círculo representa la conexión que haremos, y no te preocupes si te pierdes en algunos pasos. Lo subiré todo en mi Patreon, tendrás prints, códigos y todo. Bueno, primera conexión. Buscaremos el conector llamado Custom Webhook. Luego hacemos clic a crear. Le ponemos un nombre chévere. Luego aparecerá un código debajo. Lo copiamos y regresamos a Twilio. En la parte que dice Try it out, específicamente en Send a WhatsApp Message, activaremos el Sandbox. La información que sale es fundamental para trabajar. Registra este número en tu celular dentro de tus contactos y también pega este código para activar el flujo directamente en WhatsApp. Al poner tu código, deberías ver algo así en tu celular. Perfecto, es el primer paso. En la parte que dice Sandbox Settings, vamos a pegar el código que nos salió en Make. Ya de regreso a Make, podemos hacer clic a Run y verás cómo se ha conectado. Perfecto, ya podemos recibir y enviar mensajes de WhatsApp. Segunda conexión. Una vez recibamos la foto que tomamos desde la Ray-Ban Meta, debemos descargar la foto y traducirla. Para eso usaremos el conector llamado Download File. En URL agregaremos la opción Media. Y luego vamos a crear una autentificación básica. Le damos clic a crear Keychain. Tanto el username como el password serán de Twilio. Así que lo pegamos. Y es así como cerramos la conexión para nosotros. Ahora vamos a conectar Gemini. Para eso tenemos que entrar a Google AI Studio. Tenemos que generar el primer API Key.
entramos en esta parte y luego le damos clic a crear clave nueva. Luego copiamos la clave usando este icono pequeño. Y por supuesto, no te olvides de configurar la facturación, es súper importante. Si bien consumiremos poco, tenemos que tener habilitada esta opción. De regreso a Make, haremos la tercera conexión. Usaremos un elemento llamado Make a Request. Esta es la parte crucial. Aquí vamos a conectar Gemini. Usaremos la autentificación básica que creamos antes. Y en URL vamos a pegar este código. Y bueno, obviamente personalizado con tu API Key. En método usaremos Post. En Body Content elegiremos Application JSON. Y en método Input seleccionamos JSON String. Y en Body Content copiaremos este código. Básicamente aquí estamos diciendo cómo va a leer y responder el contenido recibido. Esta parte es importante, este es el prompt. Dime qué ves en español usando solo 10 palabras. Este número de palabras es el indicado para que las Meta Ray-Ban puedan anunciar el mensaje sin problemas. Ahora haremos la última conexión. Usaremos el crear mensaje de Twilio. Esta es la información que tenemos que utilizar. Phone and Send Message. Luego agregaremos el phone number asignado de Twilio. En To elegiremos From, que somos nosotros realmente. Y en Body agregaremos estos elementos. Conectar esto es sencillo, pero sí me tomó tiempo entender todo esto. No te olvides que toda esta información estará en mi Patreon. Bueno, ahora sí, vamos a probarlo, por fin. Hey Meta, mandar una foto a Cerebro en WhatsApp. En WhatsApp, ¿enviar la foto a Cerebro? Sí. Enviando la foto. Cuando ya tenemos todo listo en Make, activa esta opción que dice que recibamos inmediatamente información. Esto es lo más fundamental para poder trabajar, así que ten en cuenta eso. Mensaje en WhatsApp de Cerebro. Accepted. Cerebro. También dijo máscara roja japonesa de Oni con cuernos dorados en pared. Se hizo. ¿Qué te pareció esta integración? Aquí he hecho un ejemplo de descripción de imagen con Gemini y obviamente con Meta. Pero en realidad podemos trabajar cualquier otra cosa con Google Gemini, así que ya todo depende de ti. ¿Qué otro experimento del laboratorio del futuro quisieras ver? Estaré leyendo todos los comentarios. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.